Parte del sueño americano para quienes están en los Estados Unidos es sentirse seguros, el lograr un buen empleo, el lograr una estabilidad laboral, el lograr una estabilidad económica. No es nada si no tienes una buena póliza de seguro. Por eso la gente inteligente, la gente que sabe lo que quiere, se busca a los mejores, que es Murray Insurance. La gente de Murray Insurance es la que te va a entender tu requerimiento y te lo va a presentar en palabras sencillas para que sepas lo que necesitas. Ponerte en lo que se refiere y en lo que te permite la ley Obamacare y sus beneficios, para terminar inclusive con un pago de cero prima por lo relacionado a tus ingresos. Para ponerte al día con esas normas está la gente de Murray Insurance. Pero también, gracias a su alianza con Florida Blue, puedes tener acceso con ellos a hasta $500 en tarjetas de regalo para el pago de tus primas por familiares mayores de 18 años. Y lo más importante que tiene Murray Insurance, que es lo que se resalta, además de lo que ya te he dicho, que es su atención, la atención al cliente, para explicarte lo que necesitas, pero también para atenderte en el momento de la contingencia. Cuando no cargue esa cabeza que no haya qué hacer porque estás en medio de un gran rollo, por favor, que te atiendan en tu idioma y que se pongan en tus zapatos a la hora de atenderte. La gente de Murray Insurance tiene eso que tú necesitas y por esa razón te lo recomendamos. Comunícate con ellos a los teléfonos que ves en pantalla y no dejes que ese sueño americano que estás trabajando allá, viviendo en los Estados Unidos, se te vaya en un momento de contingencia por no tener una póliza de seguro. Eso la gente de Murray Insurance no lo va a permitir. Comunícate con ellos. Bien, amigas y amigos, tal como les habíamos indicado, vamos a conversar. Hemos tenido más temprano una conversación con el periodista peruano Rodrigo Cruz, quien se encuentra, por supuesto, en la ciudad de Lima. Él es reportero de El Comercio de Lima y ha tenido, por supuesto, le ha hecho seguimiento a lo que ha sido el avatar del acontecer político peruano de los últimos 2 años y está completamente al tanto de lo que está ocurriendo en las calles del Perú, llevándole el pulso a la situación y por supuesto haciendo la explicación de vida de cada una de las aristas que la situación peruana está desarrollándose. Vamos a escuchar a continuación esta entrevista con nuestro querido amigo y colega Rodrigo Cruz desde Perú. Tal como le habíamos comentado, tenemos desde Perú a el periodista Rodrigo Cruz, quien que se encuentra, quien ha hecho cobertura de la fuente política en El Comercio de Lima y que por supuesto cuando se trata del tema peruano suelo consultarlo para saber qué es lo que está pasando, y es la gran pregunta que se hace todo el mundo en este momento, Rodrigo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Porque el viernes nos acostamos con un presidente, el sábado se levantaron con otro, hoy es lunes, es que hay presidente en Perú. Bueno, exactamente, Daniel. Imagínate que la incertidumbre que se vive del extranjero, aquí también se comparte igual, ¿no? O sea, de hecho, este es el primer día en que no tenemos presidente de la República, tampoco tenemos presidente del Congreso. Es, pues, ya cuántos días de zozobra, incertidumbre sobre lo que sucede. Encontrarle, pues, un origen a toda esta crisis, lo inmediato para referirnos sería el proceso de vacancia, ¿no? La vacancia que adoptó el Congreso, que colocó luego de destituir a Vizcarra en la presidencia, al señor Manuel Merino, pues desató la indignación, la furia de la ciudadanía que se vio pues en las calles, ¿no? Pero esto viene de más atrás, Daniel. Esto es una crisis pues permanente que se tuvo, se podría decir desde el que ganó Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando gana Kuczynski la presidencia, pasó algo inédito en nuestra historia republicana, que asumió un Congreso liderado en su mayoría por las fuerzas del partido de Keiko Fujimori, con más de 70 congresistas, o sea, una mayoría total. O sea, tú para aprobar leyes en el Congreso necesitas mayoría simple, son 130 congresistas, o sea, Keiko Fujimori tenía, por así decirlo, el control del Congreso. Y frente a esta
realidad en que tenías un ejecutivo y un Congreso dominado por dos fuerzas políticas diferentes, pues hubo un enfrentamiento constante, permanente, y ¿en qué terminó? Con la renuncia de Kuczynski. Recordemos que en ese contexto también aparecieron estas denuncias e investigaciones del caso Lavajato, los sobornos de Odebrecht, y pues se volvió un panorama pues más oscuro, sombrío, de denuncias constantes, ataques constantes entre fuerzas políticas que derivó en la renuncia de Kuczynski. Posteriormente Vizcarra asume la presidencia, él decide cerrar el Congreso, se forma un nuevo Congreso y es este nuevo Congreso quien decide vacarlo. Así que ya vivíamos en esta constante disputa política entre varias fuerzas políticas y lo que pasó esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, ya fue pues su punto máximo, ¿no? Y que hoy lo vivimos sin tener presidente de la República y sin tener presidente del Congreso. Ahorita, en estos momentos, el Congreso va a iniciar un debate para decidir quién va a ser el próximo presidente. Se tiene pues dos listas ahorita. Uno de ellos está liderado por el congresista Francisco Sagasti del Partido Morado y la otra lista es María Teresa Cabrera del Partido Podemos. Entre ellos dos se sabrá quién va a ser el próximo presidente o presidenta del país, con el detalle en que la primera lista, la de Francisco Sagasti, está integrada por personas que no participaron en el proceso de vacancia contra Vizcarra, y en el otro son partidos que sí votaron a favor de la vacancia de Vizcarra. Así que tenemos polémica para rato y con el añadido de que las calles están calientes, ¿no? Ahora, para más o menos poner en contexto a los no enterados del el tema partidista peruano, ¿quiénes son Podemos y quiénes son el Partido Morado? El Partido Morado se podría decir que es un partido más de centro, tirando más para la derecha, que no era muy crítico a la gestión de Vizcarra, de hecho no votaron por la vacancia, a diferencia pues del partido Podemos, que es un partido pues de tendencia más populista, un poco más muy crítico a Vizcarra. De hecho ellos promovieron la vacancia presidencial, uno de ellos promovió con más fuerza la vacancia presidencial, de hecho su líder, José Luna Gálvez, es además también investigado por casos de corrupción. Y bueno, un detalle, Daniel, que es importante, es que en menos de 5 meses vamos a tener próximas elecciones presidenciales, así que todo lo que decide el Congreso apunta también al poder, ¿no? Apunta Claro. a que quien va a estar en la presidencia, pues va a disponer de toda la maquinaria estatal para poder colocar a su candidato de preferencia. Así que es muy confuso, y perdóname si es que no estoy siendo muy claro No, para tus oyentes, ¿no? no, pero es que el panorama es lo suficientemente confuso como para no poderlo explicar, porque no tenemos en Perú un presidente ni de la República ni del Congreso. Se debaten entre dos listas para escoger un nuevo presidente, pero ninguna de esas dos listas veo a fujimoristas encabezando, y no se supone que son los fujimoristas los que tienen el control de ese Congreso. No, a ver, cuando Vizcarra cierra el Congreso posterior a la renuncia de Kuczynski, cierra el Congreso que estaba dominado por los fujimoristas. O sea, que se crea un nuevo Congreso, se postulan nuevos candidatos, y en este nuevo Congreso la participación fujimorista se reduce. Hay nuevas fuerzas políticas, pero lo que sí se mantiene es la crispación, Claro. constante crispación de un Congreso que más estaba, pues, recuerda que es un Congreso que solo tiene un año de vida, porque Vizcarra lo cierra y este nuevo Congreso solamente iba a participar un año porque el próximo año tenemos elecciones. Así de que todas las medidas, en su mayoría, que se estaban dando en el Congreso eran pensando en las próximas elecciones. Esa es la razón por la que no hay una lista encabezada por el Fujimorismo actualmente y disputándose la presidencia, que hoy, me imagino, esperemos que el país tenga un nuevo presidente de la República y un nuevo presidente del Congreso. Ahora, Rodrigo, el tema de la política peruana, si nos ponemos a revisar, ha entrado en una especie de tobogán de vértigo desde hace aproximadamente 2 años.
el proceso Lavajato vinculado a las investigaciones por Odebrecht se llevaron por el medio no solamente al presidente en ejercicio, sino que se llevó a todos los expresidentes. Perú es un país sin expresidentes de prestigio, que normalmente, Sí, sí. que normalmente en muchos países los expresidentes terminan siendo como una especie de reserva moral para por lo menos servir de Claro, guía, pero eso no existe en el Perú en este momento. exactamente, sí, pues de hecho que es algo impresionante, ¿no? No existe un expresidente actualmente en el país que no tenga alguna denuncia o un vínculo con un caso de corrupción. Bueno, tenemos casos más emblemáticos a nivel internacional, el de Alberto Fujimori. Tenemos a Alejandro Toledo, que está actualmente en Estados Unidos, pendiente de un proceso de extradición. Tenemos a Alan García, que bueno, terminó suicidándose, pero tenía fuertes cargos de corrupción. Tenemos a Ollanta que está a inicios de empezar un juicio y que a su vez se piensa postular de nuevo a la presidencia, pero está con un juicio que a puertas de comenzarse, también por el caso de Brecht. Bueno, Kuczynski, que también, y ahora Martín Vizcarra, que ojo, a él se aprueba su vacancia eh, con el argumento de una denuncia muy grave de corrupción. Más de 4 personas colaboradores eficaces, como aquí se dicen, personas que participaron en un delito, pero para acogerse a beneficios penales deciden pues delatar y han dicho que Vizcarra recibió más de 1 millón de soles, que podría decirse 300.000. Hablamos pues de casi $1 millón en sobornos. Y, y bueno, sí, pues es impresionante, ¿no? O sea, y eso hace que las calles se encendieran. O sea, yo creo, Daniel, que lo que ocurrió en estos días de intensa protesta, yo creo que es la manifestación más grande que me ha tocado ver, y creo que la manifestación la más grande que se tenía en memoria era la de los 4 suyos, Exacto. que sucedió cuando Fujimori iba a asumir su tercer mandato y las calles fueron pues tremendas, salieron manifestaciones grandes, y ahí hubo un liderazgo que era del expresidente Alejandro Toledo para estas marchas. En esta, que creo que ha sido mucho más grande que la de los 4 suyos, tiene la particularidad de que no había una figura política como que liderando, encabezando, más bien era ya la indignación de la ciudadanía frente a su clase política. Por eso tú veías gente, me ha tocado, he estado cubriendo todos estos días las manifestaciones, veía gente de distintos, no sé, edades, preferencias políticas, había de todo. Pero era en común el rechazo a su clase política personificada por el señor Manuel Merino. Es decir, se llegó al famoso, a aquella famosa frase del año 2001 en Argentina, que se vayan todos. Exacto, exacto. Y lo de Manuel Merino ya fue como que la gota que rebasó el vaso, y es por eso que se vio una gran presencia pues de gente en las calles, algo que tampoco nunca había visto, en que todos, realmente de diferentes edades, tendencias políticas, hasta, no sé, nuestro deportista más famoso, Pablo Guerrero, en sus redes sociales también pedía la renuncia de Merino, hasta, no sé, figuras del espectáculo también, o sea, algo inédito, ¿no? Ahora, pero hay algo también que para mí, que he seguido, he tratado de estar siempre al día con la política peruana, porque tiene unas particularidades bastante llamativas para mí. Hay algo que sinceramente lo veo también como inédito, a pesar de aquellas multitudinarias manifestaciones de los 4 suyos y todo lo que eso significó. Después de eso, podríamos decir que el Perú, si bien vivió momentos de manifestaciones por una u otra razón, el tema de la represión contra las manifestaciones no había alcanzado un nivel de contundencia o de arremetida como el que estamos viendo ahorita, donde hubo 2 muertos entre manifestantes y además de eso, de un repudio no solamente hacia las fuerzas de seguridad, sino hacia las técnicas utilizadas. Tú mismo denunciaste cómo ha habido casos de heridos con perdigones rellenos con canicas, con metras. O sea, ¿quién dirigió esas operaciones de represión? Sí, de hecho fue un tema, y sigue siendo aquí un tema de bastante controversia, cómo pues, y de rechazo, indignación, pues la represión, la agresividad de la fuerza del orden para controlar las manifestaciones, que nos da a qué pensar
que esto vino directamente de Palacio de Gobierno y a su vez del Ministerio del Interior, ¿no? Un gobierno totalmente delegitimado que encontró pues en la fuerza de seguridad su única, o sea, su único soporte de apoyo y empezaron a darle duro a la calle, ¿no? De hecho, ¿cómo nos damos cuenta de esa diferencia? Ayer hubo una manifestación también grande al frente del Congreso, pero no se disparó ningún gas lacrimógeno, ningún perdión. Da la casualidad de que esto sucede cuando no estaba Manuel Merino en la presidencia, ¿no? O sea, pareciera de que la orden de este señor era reprimir con toda la agresividad posible a los manifestantes, incluso llegando a niveles de utilizar municiones ilegales. Uno de los jóvenes fallecidos tiene más de 10 disparos de perdigones de plomo. Una munición ilegal que no se autorizaba por la policía. ¿De dónde? ¿Por qué utilizó eso? De hecho, la Fiscalía de la Nación hoy ha comunicado que se ha iniciado una investigación por homicidio a Manuel Merino y al Claro. ministro del Interior y a su primer ministro. O sea, por esta agresividad. Por ejemplo, yo he estado en las manifestaciones, yo he visto, o sea, como en todas las manifestaciones también hay gente que arma revuelta, todo eso, pero era Claro. mínimo. La gran mayoría era gente pacífica, iba con sus familias y a manifestar con sus carteles, eran pacíficos y estaban concentrados, por ejemplo, en la Plaza San Martín, una de las plazas más emblemáticas de Lima, donde usualmente se hacen todas las manifestaciones, o sea, es un punto de concentración, empiezan a tirar gas lacrimógeno. Vas a generar un caos, vas a generar una Claro. estampida de gente. Y empiezan a tirar ni siquiera uno, dos, 20, 30, y se arma pues un descontrol. O sea, ha Y sido luego, mal manejado el tema, ¿no? mal manejado, no hay, o sea, y esto corresponde pues a toda una cadena de mando. Recordemos que las fuerzas del orden reciben pues disposiciones de su comando y estas a su vez del Ministerio del Interior y estas a su vez del Palacio de Gobierno. Es por eso que se ha abierto una investigación en la Fiscalía en la actualidad para determinar quién fue el que dio la orden o cómo fue esa cadena de mando para que se introdujeran primero municiones ilegales, la represión brutal, porque las armas no letales terminan siendo letales si es que las utilizas de mala manera, si disparas directo al cuerpo, si disparas a la cara. A estos jóvenes lo han matado de disparos en la cara, con municiones ilegales. Si, por ejemplo, empiezas a tirar gas lacrimógeno de helicópteros, algo que la verdad, discúlpame la comparación, pero lo veíamos pues en Venezuela. Por eso es que te lo digo, porque además de eso, una de las cosas que fundamentalmente muchos son críticos, el uso de helicópteros para lanzar gases lacrimógenos es una violación no solamente de las mínimas previsiones policiales, sino que es una abierta y flagrante violación a las normas, a las normativas aeronáuticas. Pero ahora fíjate una cosa que normalmente nos preguntamos, ya para terminar esta conversación que tan bien y tan a gusto nos ha permitido, Rodrigo. Hay una preocupación normal en la América Latina cuando ocurren este tipo de situaciones y hay un vacío institucional, hay un vacío de poder, no se sabe quién es el presidente. ¿Ocurre en el Perú que la gente voltea a ver al sector militar o eso es algo, eso está conjurado en el caso del Perú? ¿Hacia dónde ven cuando ocurre un vacío como este? ¿En manos de quién está la solución? Bueno, de hecho, uno de los comentarios asiduos que ha habido en estos días es que está esperando el Congreso para resolver esto, que vengan los militares y asuman el poder. Y la verdad, yo creo que en Perú esa etapa ya pasó la etapa de los golpes militares, ya lo superamos. Ahorita estamos viendo la etapa de una corrupción ya desmesurada y agigantada, personificada lamentablemente en Palacio de Gobierno, pero ya ha pasado esa etapa. No se está viendo un pedido de la ciudadanía que entren los militares, eso sí. Lo que sí es el mensaje en común es que se vayan todos, ¿no? Como bien mencionaba lo que sucedió en Argentina a inicios de este siglo, ¿no? Sí, bueno, pero normalmente lo que termina ocurriendo con esos llamados de que se vayan todos, y se vio en Argentina, es que a ese que se vayan todos, ya ese hastío, normalmente cuando termina siendo beneficiado un grupo por las elecciones o los momentos electorales, lo que termina construyéndose es una hegemonía que dura un cierto tiempo y la gente prefiere una hegemonía en calma y en tranquilidad que una permanente situación donde un presidente cambia cada año, ¿no? Pero Sí, o sea, te refieres de que se instituye un gobierno autoritario. sí, pero en el caso particular de la Argentina, que fue lo que ocurrió con ese fenómeno del que se vayan todos, a lo que le abrió paso fue que no se fueron todos,
sino que se queda una nueva forma del peronismo convertida en kirchnerismo y tal, que prácticamente constituyó una fase más de la putrefacción del sistema político argentino. No hubo una renovación de ese sistema, y en la América Latina, lamentablemente, pareciera que estamos acostumbrados a volver siempre sobre nuestros pasos. Entonces no hay una renovación real de los liderazgos partidistas, no hay una renovación real de las caras, ni siquiera en las caras. Uno echa a ver a América Latina y sigue viendo en los mismos 5 países las mismas 5 caras, normalmente en cuanto a la política, los mismos 5 apellidos. Claro. Es una cosa difícil, ¿no? De lo cual no escapa el Perú. Tenemos ¿cuántos años escuchando el apellido Fujimori? Sí, es verdad, es muy cierto lo que dices, pero también dentro de todo esto, yo creo que una noticia positiva que he notado y que me parece pues importante destacar es la participación más involucrada, comprometida de la ciudadanía, ¿no? Lugares donde antes no hubiera habido cacerolazo, marchas, está sucediendo. Jóvenes, hoy ve jóvenes en distintas redes sociales o en las calles, ¿no? Expresando su rechazo, cosa que antes no habías visto. O sea, se nota pues una indignación, una necesidad de cambio. Esperemos que no quede solamente pues en rechazo del momento, ¿no? Sino que se transforme en un análisis crítico y que esto se traduzca en una buena elección para abril de 2021, ¿no? Que no quede simplemente no es una protesta limeña. No, es en distintas partes del país ha sucedido. Lo que pasa es que en Lima se concentró más la agresividad, ¿no? Obvio. Es así, normalmente en la capital terminó ocurriendo. Rodrigo, nos vamos a mantener pendientes de tus reportes y de lo que siga ocurriendo en el Perú. Evidentemente hay muchísimo interés en toda América Latina sobre lo que ahí ocurre, porque normalmente los procesos políticos donde termina saliendo un presidente, entrando otro, primero llaman a la curiosidad, pero luego a la preocupación, porque todos nuestros sistemas políticos en América Latina son frágiles y siempre el efecto contagio parece que también, ¿no? Porque, sí, estamos en pandemia. No, esto es una pandemia, una cosa terrible. Gracias, Rodrigo Cruz de Perú. Gracias por la invitación, Daniel. Gusto hablar contigo. Bien, así las cosas. Pareciera que la marcha de los acontecimientos va a ir más rápido de lo que se esperaba. Ya por lo menos no está Merino en el poder. Vamos a ver qué resulta de toda esta situación y si, cosa que normalmente es muy difícil en Latinoamérica, que los políticos pongan de primero el interés nacional antes que el interés partidista. Ojalá la ciudadanía peruana tenga la fuerza suficiente y el aprendizaje de tantos años de lucha en el pasado por el retorno a una democracia plena para hacer entender a la clase política a lo que se enfrentan si desoyen el mandato de las calles llenas de ciudadanos. Y a los venezolanos que se encuentran en el Perú, por supuesto, mi apoyo y mi respeto por estar viendo cosas que les traen tan malos recuerdos. Muchísimos venezolanos opinando desde Perú en las redes sociales con respecto a la represión. Fueron los primeros reportes que yo recibí sobre la represión contra ciudadanos peruanos en las calles. Los primeros en decir que ese tipo de represión es chavista fueron los venezolanos que estaban allá en el Perú. Inclusive había muchos en medios de comunicación denunciándolo, diciéndolo, eso lo hacen los chavistas. Así asesinan los chavistas a los manifestantes en Venezuela. De tal manera que en momentos como estos se ve también cómo los venezolanos pueden sumarse a por lo menos desde lejos, sin involucrarse, pero dando su opinión, quejándose también junto a los ciudadanos reprimidos de los excesos que a veces parece que se venden enlatados para exportación desde las tiranías como la venezolana. Gracias por habernos acompañado. Yo regreso mañana con más Fuera de Orden. Chávez no porque se murió. Gracias a todos. Hasta mañana.